Codazzi, el gran geógrafo, el italiano geógrafo Codazzi, se encargó de hacer todo el plano de esta nueva república y Germán Rocío hizo la constitución de la República de la Florida. Resulta que los Estados Unidos, para ese momento el presidente era James Monroe, y él se dio cuenta de la arrogancia de Bolívar de haberle constituido una república prácticamente en las fronteras de lo que en ese momento era Estados Unidos, que eran apenas 13 provincias. Recuerden que ahorita son 50 provincias, pero en aquel momento eran 13 provincias. Entonces él manda a su comandante en jefe, que era Andrew Jackson. Este Andrew Jackson se presenta con un despliegue militar increíble, desplaza a todas las tropas bolivarianas y evidentemente se monta en la República de la Florida, y para borrar eso de la historia, que eso no quedara ni rastro, pues eso sería una mancha muy grande dentro de lo que sería la historia de los Estados Unidos, haber invadido una república independiente en momentos de la independencia, inventan una compra-venta por $4 millones que le paga Estados Unidos a España para que le entregue la península. Y a partir de ese momento cambió la historia. Ahora, ¿cómo hizo Andrew Jackson para poder invadir una república libre? Mira, fue la primera práctica imperialista que utilizó los Estados Unidos y que fue tan efectiva que lo convirtió en una práctica común. Ellos inventaron en un tribunal de Nueva York que Gregorio MacGregor, que estaba en la Florida, era un contrabandista. Y por lo tanto lograron una orden de captura. Y con esa orden de captura, Andrew Jackson se fue a la Florida a buscar a Gregorio MacGregor para llevárselo preso. Fíjate que es lo mismo que hicieron con Noriega en Panamá. ¿Se recuerdan? Noriega en Panamá, claro. Buscaron una orden de captura, qué casualidad, en la Florida, para capturar a Noriega, y eso generó en el barrio El Torrillo, que ahora murieron más de 3.500 personas. Lo mismo ocurrió con Celaya, en fin, esa ha sido la práctica que... Una pregunta, Jorge, ¿hubo constitución? Total. Entonces pregunto, si hubo constitución, es una república constituida. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no tenemos esa estrella adicional? Ok, ahí es lo que pasa. Ahí es que vengo de dónde viene el tema de la Florida y lo importante de esto que voy a decir. 13 años después de este cuento que le estoy echando de la Florida, Bolívar viene con un contingente de 2.000 hombres para invadir a Venezuela. Y el presidente ahora de los Estados Unidos era Andrew Jackson. O sea, el mismo Andrew Jackson que en aquella oportunidad había desplazado a Bolívar, ahora resulta que era el presidente de los Estados Unidos. Y evidentemente tuvo que hacer un planteamiento muy lógico. Si hace 13 años antes Bolívar sin prácticamente nada fue capaz de constituir una república en la puerta, imagínate un Bolívar ahora presidente de 6 naciones con un poder militar tal y un liderazgo que no era capaz de hacer Bolívar. Entonces ahí es donde se planifica un asesinato, el magnicidio de Bolívar, y él manda su nave de guerra, que es la Grampus, y manda su general insigne, que es el teniente Izan Mayo. Ellos esperan que Bolívar se monte en Barranquilla y en el momento en que van a alta mar es interceptado por la nave, le hace un disparo de cañón, lo aborda con soldados, y esto que yo estoy contando, que suena así como una película de esa de los Piratas del Caribe, no, eso está documentado hora a hora por un teniente de una nave de guerra, cuyos documentos desclasificados yo logré tener de los Estados Unidos. De eso nos va a ampliar, son las 8:20 minutos, vamos a tener que ir al corte. Recordemos a los amigos que esto se va a extender hasta las 10. Tenemos un horario especial si hace falta, ¿ok? De hecho, Jorge, sus compromisos son hasta las 9 de la mañana. Vamos a ver si nos los extendemos hasta las 10. Y regresamos, amigos, son las 8:20. Tenemos a Jorge Mier Hoffman, escritor, autor del libro de la Carta y uno de los causantes de que inclusive se aperturara la tumba de Simón Bolívar, porque él presentó pruebas al respecto. Regresamos. En breve regresaremos con Directo a la Brasa con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. 89.5 FM, oleando y arrasando. Oleando y arrasando. Oleando y arrasando. Este y todos los sábados, Ranky Zavala nos presenta lo mejor del rock nacional e internacional, su historia y evolución, sus protagonistas, entrevistas, eventos y mucho más.
Ola 89.5 FM se enorgullece en presentar La Ola Rockera. A las 5 de la tarde, solo por Ola 89.5, oleando y rockeando. Ola te recomienda. Publicidad que llega a ustedes. Oleando y arrasando. El gobernador Carlos Mata Figueroa, apoyado por el Ejecutivo Nacional, creó la ruta turística para las próximas temporadas vacacionales con autobuses completamente equipados para dar la mejor atención a los turistas que nos visitan. Se activaron los puntos de información turísticos y aumentaron los vuelos internacionales directos hacia Nueva Esparta. La promoción en las ferias internacionales y el apoyo a los microempresarios y prestadores de servicios dan muestra del empuje económico que tiene toda la región insular. Gobierno Bolivariano de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, a triunfar por el turismo. Sonríele a la vida con Integral Den. Equipos de última generación, materiales odontológicos de la mejor calidad, unidad quirúrgica especializada y de rehabilitación, blanqueamiento láser, ortodoncia, odontopediatría y mucho más. Además, si estás pensando en implantes dentales, debes ir con los mejores. Clínica de Implantología Dental Integral Den, únicos en la isla con estudios especializados y certificados. Integral Den, Clínica de Implantología Dental, Centro Comercial Provemed, piso 2, oficina 33, Playa El Ángel, 264-4066, 611-9464. 0426-586-5036 y sonríele a la vida con Integral Den. Wey, Lei Ho. Hola, Chinito. Él dice que llegó señal GSM a la isla de Margarita. Él lo que quiere decir es que es el mejor en telefonía celular. Los mejores precios en señal GSM. Dice que está ubicado en el Centro Comercial Concord, Antiguo Okada. Que te comuniques al 0295-417-2328 o @señal GSM. Bye bye. Chao, Chinito. Porque nos importa nuestra patria. ¿Te gusta cargar extra, ¿Te das cuenta que por causa del sobrepeso que llevas vas rompiendo el pavimento? Y además con la sobrecarga a esa velocidad podrías perder el control y causar un accidente fatal. ¿Por qué te asustas? Ah, sí, es solo un punto de control con una báscula. Y los que llevan sobrepeso son sancionados, por lo que me parece que tienes un problema. En Venezuela, el abuso ya no es rentable. Te esperamos en Keops, el único restaurante de Playa Parguito, donde cambiamos la palabra servirte por complacerte. Keops Playa Parguito, visítanos. Con la mejor comida, las mejores bebidas, con amplio estacionamiento, baños y un rico ambiente de playa. Keops, el mejor restaurante de Playa Parguito. ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisiónradiotv.com. Perlavisiónradiotv.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía, desde Margarita para Venezuela y el mundo. Contamos además con un equipo de moderadores nacionales e internacionales de primera línea. También somos los únicos en transmitir al mundo música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas. Y todo en audio y video de alta definición. Perlavisiónradiotv.com. El mundo a tus sentidos. Cosecha de logros. Ustedes se han ganado con su lucha y su lealtad llevar esta espada de nuestro libertador siempre en alto y llévenla desenvainada con honor en su corazón. Por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de ahora usted es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y nosotros somos sus subordinados. La revolución avanza. Venezuela crece. CIPSI, pregonando conciencia. Muy pronto, Margarita Driver, el lugar ideal para tu vehículo. Cajas acústicas, repuesto para vehículos y motos, papel ahumado, luces HID, alarmas, mecánica ligera, calle principal de Atamu Sur, al lado de La Ceiba. Margarita Driver, lo que estabas esperando en la isla de Margarita, porque ahora sí tu carro
va a sonar durísimo. Como parte del compromiso social que mantiene el SAIME con el pueblo soberano, a través de nuestras 12 rutas de identidad, cada día estamos más cerca de ti para brindar un servicio de identificación eficiente, efectivo y eficaz, certificando de esta manera que somos un logro más hecho en revolución. Por esta razón, el director general del SAIME ha puesto en marcha una nueva sede en Nueva Esparta, en la población de Porlamar, con niveles óptimos de calidad, tanto en servidores públicos como en tecnología. Hola, 89.5. Contigo a toda hora. Tus ojos me tienen tus ojos. Con la punta del pie, me tienes comiendo. Explosión musical. Hola. Hola, 89.5. Y no reparo de lo que te haré. De nuevo con ustedes, Directo a la Brasa, con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. Bueno amigos, sí, de regreso con su programa Directo a la Brasa por Hola 89.5 FM. Contamos con la presencia del historiador y creador, autor del libro La Carta, libro polémico, libro que despertó inclusive inquietudes del presidente Chávez. Estábamos conversando un poco de lo que era la República de la Florida. Ya estábamos entrando en lo que era supuestamente cómo se empieza a desarmar esa historia romántica de que Bolívar muere, ¿verdad? Y Jorge tiene pruebas, las mostró en BTV. Eso generó también un conflicto. Hasta Eva Gollinger tuvo que hacer investigaciones al respecto. Pero ahora tengo entendido que hay universidades que están no solamente confirmando la tesis que has dicho desde la República hasta todas estas informaciones pues, que tú has demostrado. Y estamos hablando que son universidades norteamericanas. Sobre eso nos vas a hablar, los números telefónicos que tenemos. Sí, Carlos, los números de teléfono para los amigos usuarios y usuarias. 0426-288-1944. Repito, 0426-288-1944. Sí, para mensaje de texto, 0416-595-7701. 0416-595-7701. Ambos para mensaje de texto. Antes que hagas los desarrollos, pues son desarrollos que no queremos interrumpir. Hay una inquietud que surge por allí. ¿Se puede convertir en Margarita en las Malvinas? ¿En una Malvina? Cuando nosotros hablamos de una Malvina, estamos hablando de una punta de playa del imperialismo. Okay, la isla de la Malvina es una punta de playa en el imperialismo, lo que hoy se conoce como las Islas Falkland. Quizá le voy a dar una primicia que mucha gente no sabe. El primero que enfrentó sacar a los ingleses de las Malvinas fue Simón Bolívar. Simón Bolívar fue llamado por Argentina en el momento en que unas naves inglesas habían desalojado a pescadores argentinos. Se encontraba Bolívar justamente en el Potosí y se le presentaron unos comisionados de Argentina con la intención de que él armara una flota e ir a desalojar a estos ingleses que se encontraban en las Islas Falkland, como las llaman ellos, que hoy en día son las Islas Malvinas. Bueno, el caso de la isla Malvinas como una punta de playa, evidentemente Margarita es una punta de playa. Fue una punta de playa para Bolívar, fue una punta de playa para los españoles y es una punta de playa hoy en día para el imperio. Recuerde que Margarita tiene a su haber la única provincia de Venezuela que jamás se rindió a los españoles. Cuando cae la Primera República, que nuevamente vuelven los españoles, la única provincia que se rebeló a aceptar esa situación fue Margarita, y tenía aquí a la cabeza a Juan Bautista Arismendi, que fue el que le hizo frente a toda esa rebelión. O sea, se convirtieron prácticamente en unos insurrectos, tanto así que cuando se declara la Tercera República, Bolívar viene a Margarita para buscar el apoyo de los margariteños, y es aquí en Margarita, en Santa Ana del Norte, el 6 de mayo de 1816, cuando surge
la Tercera República, y ahí a Bolívar lo invisten como comandante en jefe del Ejército Libertador. Bolívar sale a tierra firme y deja que a los margariteños. Cuando de eso se entera España, España envía a Pablo Morillo en el año 1815 con cerca de 72 barcos. Fíjate lo que estamos hablando. Él inclusive iba a bordo de su nave insignia, que es el San Pedro Alcántara. Y aquí le hago otra paréntesis. Barco que recientemente acaba de encontrar la Armada y posiblemente va a ser rescatado, ¿no? Bueno, eso es una primicia, también le voy a dar. Bueno, el San Pedro Alcántara, él llega para acá y lo primero que hace es tratar de doblegar a los margariteños, porque eso le permitía a él llegar a tierra firme con la carta de que había capitulado a Margarita, que nadie lo había podido hacer. Y se encontró aquí con Francisco Esteban Gómez y aquella famosa carta que le envía a Pablo Morillo, que le dice que de no rendirse va entonces a acabar con toda la isla, va a destruir a la isla. Y Francisco Esteban Gómez le envió una carta que vale la pena siempre recordar, lástima que yo no le haya traído, donde él prácticamente le dice que efectivamente, dada la fuerza militar que él tiene, va a convertir a la isla en ceniza. Pero le dice, pero será rey de solo ceniza, porque los margariteños nunca nos vamos a doblegar a la voluntad del pueblo español. Ante esa respuesta es cuando Pablo Morillo envía 600 hombres aquí a la Asunción, y ocurre la famosa batalla de Matasiete, que 500 margariteños hacen correr a todos esos españoles. Y claro, esa derrota para Morillo significó la rabia, el odio por lo que había ocurrido, y es cuando él va a Juan Griego. Y estamos hablando ya del 8 de agosto de 1816, cuando ocurre el asalto a la Laguna de los Mártires. Un hecho histórico que, por cierto, ha querido también ser borrado en Margarita. Porque fíjate que este hecho histórico solamente lo reconocen los niños pregoneros que lo cuentan en el castillo, pero forma parte de la historia de Margarita. Quería ser recordada porque en ese punto es donde nació justamente la libertad de América. Porque cuando Pablo Morillo manda todos sus barcos a bombardear el fortín La Galera y logra que los 500 margariteños se refugien en la laguna, él los rodeó con 3.500 hombres y nuevamente le imploró que se rindieran. Y los margariteños le dijeron que no se iban a rendir. Entonces Pablo Morillo utilizó una estratagema, se fue al pueblo y se trajo a todas las mujeres y niños, pensando que en esa laguna había mujeres y niños, o los padres. Y sin embargo, las mujeres, en vez de implorar clemencia, comenzaron a cantar galerones. Eso le dio tanta rabia a Morillo que dio la orden de masacrar a todos los que estaban en la laguna. Y él mismo lo dice, que él con un sable mató a 20. Y después que tiñó de rojo la laguna, al ver que ninguno se rindió y se volaron justamente por Simón Bolívar, a él le sorprendió que venía una mujer con un niño en los brazos. Y para sorpresa de Morillo, que pensó que la mujer le iba a reclamar, lo que le dijo a la mujer fue: lástima que mi niño todavía no sepa caminar para que haya muerto con su padre en la laguna. ¿Tú sabes lo que significó eso? Que Pablo Morillo le envió una carta al rey diciéndole que nunca en la historia de la humanidad se ha visto la gallardía de un pueblo que en ningún momento pidió clemencia. Y a los 3 meses se reúne luego con Bolívar y se regresa a España. ¿Y tú sabes por qué se arregló a España? Porque cuando habla con el rey, le dice el rey que la revolución bolivariana en el continente no la lideriza un hombre, sino es un sentimiento que está en la conciencia de un pueblo. Esa realidad desde el punto de vista histórico, que deberíamos conocer todas las escuelas, eso no se cuenta. Eso no se le cuenta a los turistas, eso se lo cuenta son los niños que están allá en el fortín de La Galera. ¿Pero por qué no se cuenta? Porque esa es la punta de playa de la revolución que significa Margarita. Margarita ahorita está en la mira, porque Margarita ha sido rebelde. Margarita jamás se ha rendido. Ahorita estamos siendo invadidos por una transculturización que tiene que ver con el comercio, tiene que ver con un turismo ajeno a lo que es lo cultural, pero la esencia del turismo, de lo que es Margarita, eso cada día se está perdiendo, porque eso tiene una mala intención, la cual nosotros estamos obligados a rescatar, y ustedes como medios tienen también que rescatar. Sí, Jorge, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el nombre de Matasiete? Matasiete tiene 3 nombres. Hay quienes dicen que era una planta
eso lo decía Manuel Subero, que fue el cronista de Margarita, que era una planta que existía ya Mata 7, cosa que yo nunca compartí con él. Yo compartí mucho con Manuel Subero, trabajamos juntos, inclusive en las comisiones históricas, porque de ser así la mata existiría, las matas no se pierden así. Otra decía que fue que en plena batalla murieron 7 soldados. La verdad de todo fue Mata 7 porque cuando vamos a decir, los margariteños, ellos no tenían el armamento que tenían los españoles, ni siquiera teníamos carabinas, ni teníamos pólvora, porque no existían. O sea, lo poco que había se acabó. O sea, aquí no había manera de que entraran provisiones. Entonces lo único que les quedó a ellos fue colocar en la parte de arriba una especie de represa con piedras. Y esas piedras gigantescas se hacían rodar. Y ellos gritaban, cada uno gritaba, mira, y Mata 7. O sea, porque las piedras bajaban por esa ladera. Y bueno, y así se quedó. Y la otra historia, que también tiene que ver con el Mata 7, que tampoco se cuenta mucho, es que en el momento de la batalla, muchos dicen haber visto en la colina a una mujer de rostro muy bonito que estaba atendiendo a los heridos, dándole agua y eso. Y justamente estaba atendiendo a 7 soldados o 7 margariteños que estaban ahí. La sorpresa para ellos es que cuando preguntaron por la mujer, luego que pasó la batalla, ellos dijeron que era la misma que estaba en la iglesia del Valle. O sea, tiene una connotación religiosa, una histórica y una militar. Cualquiera que sea, lo importante es que Morillo, eso le quedó, salió corriendo de Cerro Mata 7. Vamos a volver al tema de la muerte de Bolívar, porque tú presentas, haces público y en un medio de comunicación como BTV, una bitácora de una nave, pero supuestamente, ojo, tú la adquieres directamente de los archivos de Washington, o sea, no estamos hablando de que fue que tú la conseguiste a través de una gaveta, te lo dio Juan González, no. Esto te lo dio, fue adquirido a través de los archivos de Washington. ¿Qué dice esa bitácora? Bueno, fíjate, cuando dejamos el tema anterior, en el caso de que Bolívar venía hacia Venezuela, Andrés Yazo se entera, manda una nave de guerra y este capitán, Isán Mayo, él comienza a escribir en su bitácora, puño y letra, hora a hora lo que va pasando. Y comienza a narrar todo lo que haya pasado ahí. Cuando yo comienzo a develar una carta que Bolívar escribe al borde del sepulcro el 6 de diciembre, dentro de los códigos aparece la figura de los Estados Unidos, dentro de una conspiración. Y como era militar, la conspiración, y se entendía que los militares solamente se pueden trasladar por barco, bueno, había forma de trasladarse para acá, y como los militares llevan unas bitácoras de barco, comienzo yo a buscar la bitácora de una nave de guerra que haya estado aquí. La primera señal me lo entrega a mí Alejandro Próspero Reverén, para hacer un poco de historia. La historia oficial sobre la muerte de Bolívar que nosotros tenemos fue narrada por Alejandro Próspero Reverén. Si ustedes le preguntan a cualquier historiador, comenzando a los historiadores de la Academia Oficial, le dicen que Alejandro Próspero Reverén fue el que dijo cómo murió Bolívar. Tanto así que el año pasado el Ministerio de la Cultura, el Ministerio Popular para la Cultura, publicó un video donde sale la historiadora Campbell Borges, salen una cantidad el ministro Farruco, Pedro Calzadilla, todos hablando. Hablo así porque yo los conozco a todos. O sea, lo que yo les estoy diciendo lo he conversado con ellos personalmente. Ellos cuentan una mentira y ellos saben que es mentira. La mentira de Reverén. ¿Por qué saben que es mentira? Porque Reverén escribió esa historia 36 años después de muerto Bolívar. La historia de Bolívar que nosotros conocemos y que nos quieren vender como muy romántica, la que escribió el Gabo García Márquez, la que nosotros leemos en todos los libros de historia, fue escrita por Reverén 36 años después de muerto Bolívar. Pero la historia oficial de la muerte de Bolívar ha querido ser ocultada. ¿A qué viene todo esto? Yo sé que están un poco intrigados porque estoy diciendo esto. En este momento existe evidentemente un sentimiento bolivariano
que está inclusive hasta en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución en su artículo 1 dice que Venezuela se rige por la doctrina bolivariana. Eso significa que todos estamos obligados constitucionalmente a seguir los pasos de la obra del Libertador. Pero pueden pasar 200 años y el país va a cambiar. Y si se dan los planes como se están dando ahorita con Siria y todo esto, de repente aquí no va a quedar nadie. Y surgirá una nueva civilización, producto de las bombas atómicas y todo lo que vaya a pasar. Y dentro de 200 años habrá una juventud que se va a preguntar de qué murió Bolívar. Y habrá alguien que dirá, bueno, había un tipo que nadie le paraba, que dijo que lo había capturado una nave de guerra, y había una academia de historia que decía que murió de tuberculosis. ¿A dónde van ellos a buscar la información real? A los documentos oficiales. El único documento oficial sobre la muerte de Bolívar, que fue escrito al mes de haber muerto Bolívar, fue publicado por el doctor José María Vargas, a ese que nosotros también alabamos como un gran admirador de Bolívar, por José Antonio Páez y por Locadio Guzmán, en la Gaceta de Venezuela. Quienes vayan aquí al archivo, al Congreso de la República, y pidan el archivo de la Gaceta de Venezuela del 21 de enero de 1831, se van a encontrar con una gran sorpresa. Que de acuerdo a la Gaceta oficial, Bolívar no murió, porque no está revocada. No está revocada. Bolívar no murió de tuberculosis. Bolívar era gay. Bolívar murió con un chancro, y lo digo porque así lo dice la Gaceta, por lo tanto no es una vulgaridad. La Gaceta oficial lo dice, que Bolívar murió de un chancro en el culo. Eso lo dice legalmente la Gaceta de Venezuela. Por lo tanto, todo es una gran mentira la que no han querido vender. Mi empeño en esta investigación, y por eso he buscado las pruebas, es para que esa Gaceta sea derogada. Y sea derogada con otra Gaceta que diga que Bolívar fue asesinado. Y solamente con esa Gaceta podremos nosotros reivindicar la muerte de Bolívar, porque mientras no lo hagamos, van a pasar los años, vamos a pasar nosotros, y quizás otra es la historia que se le va a escribir a un hombre que dio su vida por todos nosotros. ¿Por qué ocurre un hecho tan extraordinario? Que las academias de historia quisieron borrar lo de la República de la Florida. ¿Por qué quisieron borrar la República de la Florida? Porque es el único elemento que conecta a Andrew Jackson con el presidente que en ese momento era Bolívar. Porque había una razón del por qué Andrew Jackson quería acabar con Bolívar, por el antecedente de la República de la Florida. Cuando yo saco esto en un libro y el presidente Chávez lo lee en un aló presidente y lo lee en una cadena nacional, inmediatamente todas las academias de historia salieron a decir que yo era un fantasioso, que eso no tenía ninguna base. Busquen en internet para que vean las declaraciones de Guillermo Borón, de Guillermo Monod, del presidente de la Academia de la Historia, de Carmen Borges, búsquenlas. Yo no lo estoy, de Carmen Borges de la Academia, para que vean lo que dice, que yo soy un embustero, que todo eso es mentira. ¿Cuál es la sorpresa? Que hace 30 días la Universidad de Georgia se metió en los archivos a buscar si era verdad lo que yo decía en el libro La Carta. Y para sorpresa, no solamente lo certificaron, sino que encontraron cosas que yo no tenía, como cuál, la proclama que crea la República de la Florida, las monedas que mandó a hacer Bolívar para la República de la Florida. Y en este momento, quien se mete en Wikipedia y escriba la República de la Florida, va a salirle toda la historia que yo le estoy contando, y como créditos da la Universidad de Georgia a Jorge Mier y al libro La Carta. Es un paso importante, porque ya el motivo ya es oficial. Ahora solamente nos falta develar la bitácora. Y entonces lo triste sería que tengan que ser los mismos gringos que entonces sean los que digan que lo que diga la bitácora es verdad. Porque aquí en Venezuela no quieren saber nada de la bitácora. Porque tocar la bitácora es tener que ellos reconocer que efectivamente Bolívar fue asesinado. Y surgiría una gran pregunta. El Bolívar que tenemos en el panteón murió de tuberculosis. ¿Y qué pasa con el Bolívar que fue asesinado? Pregunto. No, estoy en show. Sí, no. Bueno, recordamos que estamos saliendo por Perlavisión Radio TV en tiempo real, estamos en video. Ahorita vamos a ver si podemos ver algunos de sintonía, Carlos. Sí, la audiencia, ¿no? Es que surgen tantas preguntas de todo esto y tú te quedas así en shock. Sí.
¿Qué tienes tú por allí? ¿Qué? Sí, bueno, la verdad es que yo estoy... la mejor conducta es guardar silencio, ¿no? Y escuchar porque bueno, no deja de ser interesante, Carlos. Sí, no, es que surgen varias cosas, ¿no? Vamos a enseriarnos. El hecho de que nos digan Bolívar muere de tuberculosis, nos lo está diciendo un hombre de 36 años después. Pero lo que para mí es mucho más grave es que los historiadores se plieguen a esa historia y la den cierta. Porque la gente defiende sus propios intereses. Acuérdate que una de las cosas que a mí me atacaron mucho fue con la serie, ustedes quizás hayan oído, Un enigma llamado Bolívar. Es una serie que en el año 2011 se ganó el Premio Nacional de Periodismo Mención Única Bicentenaria. De hecho, tuvo una mención especial este año en los Espartas, se ganó la mención de reconocimiento especial. ¿Y por qué a los historiadores les molestó mucho el enigma llamado Bolívar? Porque yo saqué a Bolívar de los libros, de las bibliotecas y lo puse al alcance de la gente. Generalmente los historiadores... Bolívar real. El Bolívar real. No el real de la oposición es correcto, que va al bolsillo. Y que todo el mundo lo conozca con un lenguaje llano y conozca la historia de Bolívar. Porque, fíjate, si Bolívar hubiese sido un dios, no hubiese tenido ninguna gracia. Hubiese sido Superman, Batman, bueno, cualquiera puede hacer lo que él hizo. Solo que Bolívar era un hombre que tenía mucho más defectos que todos los que nosotros podemos tener. Yo te aseguro que cualquiera de nosotros sería un santo frente a Bolívar. Porque Bolívar era un hombre que tenía muchos defectos. Uno de los grandes defectos que tenía Bolívar es que no conocía el perdón. Bolívar no perdonaba. Y eso fue su gran arma en la guerra. Porque si hubiese tenido la debilidad de perdonar, imagínate, hubiera muerto en las primeras de cambio. Él cuando en el año 14 venía saliendo hacia La Guaira, que estaba montando en un barco a sus hermanas porque venía a Bobe a acabar con Caracas, pasa frente a un hospital español y le pregunta a uno de los que estaban ahí. Le dice, ¿quiénes están ahí? Y le dice justamente Juan Bautista Arismendi, que estaba ahí. Le dice, Su Excelencia, no se preocupe, ahí lo que hay son enfermos españoles. ¿Cuántos hay? Hay como 800, fusílelo. Y Juan Bautista Arismendi le dijo, yo no puedo hacer eso. Le dijo, no, es que si no lo fusila usted no lo fusila a ellos, yo lo fusilo a usted. Es una orden, quiero que lo fusile. Así se hizo. Y durante 3 días estuvieron matando a todos los que estaban ahí. Al otro día le preguntan justamente a Bolívar que por qué había cometido esa atrocidad. Le dijo, no, es atrocidad. Estaban enfermos y cuando se cure van a ser los enemigos y nos van a acabar a nosotros. Bolívar no conocía el perdón. Y solamente así pudo haber hecho lo que hizo, que es haber liberado 7 naciones. Pero Bolívar tenía algo que muy poca gente tiene, que es las virtudes. Bolívar era un hombre de grandes virtudes, porque él pensaba en las mayorías, no en las individualidades. Hubo otra cosa que tú comentaste en una oportunidad que nos llamó la atención. Él tenía la nacionalidad mexicana también. Él tiene nacionalidad mexicana porque Fray Teresa de Mier, que él en una oportunidad, él fue un gran colaborador de Simón Bolívar. Bolívar estuvo en México en el año de 1999. En México aprendió a comer el picante, le encantaba el picante. Fue uno de los grandes efectos que tenía, todo le ponía picante. Aprendió a cantar música mexicana y en las batallas cantaba ranchera. Él en México fue donde surgió en Bolívar ese espíritu de libertad, porque en México conoció lo que fue la barbarie de España en el continente. Aquí en Venezuela no se conocía mucha barbarie porque muy poco rastro de civilizaciones quedaron, pero en México sí quedó mucho rastro de civilización. Él estuvo en las ruinas mayas del Tajín, en Veracruz, estuvo en Teotihuacán. O sea, él conoció la magnificencia de una cultura que desapareció por la vida desde España. Y luego cuando estuvo en Francia, conoció a Alejandro de Humboldt, que había venido justamente en una expedición. Y compartieron lo que fue la grandeza de un continente de civilizaciones que fueron exterminadas 60 millones en menos de 20 años. En ese momento fue cuando Bolívar se le enciende esa llama por la justicia y es cuando sube al Monte Sacro, que es el famoso cuando hace su juramento el 15 de agosto de 1805. Ahora, Jorge, me imagino llegaste a entrevistarte con Chávez en privado. No, en privado no. O sea, con el presidente Chávez nadie se entrevistaba en privado, excepto
su gente muy íntima, ¿no? La opinión del comandante Chávez sobre lo que te refiere en relación a la muerte de Bueno, Bolívar. hasta el final hubo algo interesante que yo le agradezco al presidente Chávez. Él siempre creyó, de su entorno era él el único que compartía lo de la muerte de Bolívar. Todos recordarán que cada vez que él lo entrevistaban decía, pero yo estoy convencido que lo asesinaron. Sí, mucho Pero él les dio una lección, para no decir una bofetada, a los historiadores de su entorno, que ocurrió el 17 de diciembre del año 2011, hace 2 años, cuando se inauguró la nueva urna que se le hizo al personaje que se dice que es de Simón Bolívar. En ese momento, el libertador, Bolívar fue invitado al Panteón Nacional. Él tenía 4 años que no iba. Cuando se presenta, le hacen gala a la urna que estaba ahí. Y entonces él dice lo que tenía que decir, bueno, que él reconoce que se hizo un trabajo científico y que dice que ese es Bolívar y eso no lo va a poner en duda. Él no va a contradecir a los científicos. Pero sin embargo va a leer la última carta que escribió Bolívar. Evidentemente todos los historiadores esperaban que él leyera la carta que escribió Bolívar el 12 de, según dice la historia, el 12 de diciembre a Manuel Azaña. Para sorpresa de todos, Bolívar sacó la carta Fanny, que es la carta que yo he denunciado como la que señala que a Bolívar lo asesinaron. Y comenzó a leer la carta. Los rostros patéticos de todos los historiadores que rodeaban al panteón era increíble, ¿no? Porque nadie se imaginaba que él fuera a sacar eso. Y al día siguiente lo invita, él hace una llamada al programa de Ernesto Villegas a las 6 de la mañana. Y entonces Ernesto Villegas le dice, presidente, ayer nos volvió a dejar con la duda, creíamos que ya se había dilucidado de una vez por todas lo de la muerte de Bolívar. Y le dice Chávez por teléfono a Ernesto Villegas. Le dice, al aire. Al aire. Al aire. Le dice, Ernesto, tú sabes que oficialmente Bolívar no murió de tuberculosis. Bolívar murió de un chancro en un lugar que no voy a mencionar por la hora. Bueno, inmediatamente Ernesto me llamó a mí y me guisó. Dijo, bueno, profesor, definitivamente el presidente Chávez está convencido, es de la tesis suya, no es la tesis de los demás. Le dije, bueno, pero no es que es la tesis mía, es lo que está convencido de lo que escribió Bolívar y lo que escribieron sus enemigos, porque no es mi tesis. Sería muy cómodo decir y yo opino. No, yo no estoy opinando absolutamente nada. Yo lo que he hecho es publicar unos documentos que demuestran 2 cosas. Primero, es mentira que Joaquín de Mier era amigo de Bolívar. De hecho, nosotros somos parientes de Joaquín de Mier. Joaquín de Mier era un español enemigo de Bolívar y a muerte. Y hay documentos certificados por la Academia de la Historia, la cual yo se lo presenté al presidente Chávez y estuvo convencido de ello, donde a Joaquín de Mier se le reconoció al rey de España su servicio por haber atacado a Bolívar. ¿Qué iba a hacer Bolívar en caso de un enemigo? Y segundo, hay una bitácora que no la escribí yo, la escribió el teniente Isaac Mayo de una nave de guerra en el momento que captura a Bolívar en alta mar y le hace un disparo de cañón. En los días que supuestamente él está acostado, muriendo, sin toser. Es correcto. Entonces, frente a ese documento, la historia lo único que ha hecho es como el avestruz. No quieren tocar la bitácora. Yo hice un programa en Dando y Dando, donde Martín Pacheco me entrevistó y al otro día yo no sé si le costó el cargo, pero el hecho es de que volaron todo lo que estaba ahí, porque sencillamente no quieren. Y yo me fui a entrevistar con Farruco Sexto y Pedro Calzadilla, que digan ellos que es mentira lo que estoy diciendo, porque había testigos. Nos sentamos y cuando toqué la bitácora, lo único que me dijo Farruco que eso no se iba a presentar, que si yo quería que sacara un libro, y eso sí, iba a tener un bestseller. Yo le dije, bueno, es una lástima que me haya dicho esto, porque yo no estoy en esta investigación por eso. Yo estoy con esta investigación con un solo objetivo, que es reivindicar a Bolívar en su muerte, porque es lo menos que puedo hacer yo para un hombre que hizo todo por nosotros. Y ese ha sido mi trabajo. Otra que llama la atención es, y eso sí ya es mucho más grave, que especialistas y todos presentan la imagen de Bolívar, esta nueva imagen que la vemos, pero después sale una persona que tiempo anterior lo había hecho. Eso fue Omar Cruz del Nacional. Yo lo conozco a él por correo, no lo conozco personalmente. Él hace 6 años me hizo llegar un rostro digitalizado que él hizo de Bolívar, basándose en una pintura de Gil de Castro. Gil de Castro fue un personaje, pintor, muy mal pintor por cierto, que vivía en el Perú, que le hizo unas 3 pinturas al Libertador, una de las cuales la hizo a título de caricatura burlesca. Digo caricatura burlesca porque no responde a ninguna proporción, y Bolívar se le envía a su hermana María Antonia
para que lo utilice como imagen a la hora de salir en procesión a protestar por paz. Y esa pintura la sacaban por ahí a darle vuelta, pero era burlesca y Bolívar lo sabía. Bueno, Omar Cruz, él es periodista o articulista del Nacional, cuando yo lo conocí. Él hizo esto y me lo hizo llegar. Muy buen trabajo. Casualmente resulta que Michel Frost, de la Universidad de Granada, presenta un rostro supuestamente utilizando el cráneo y sus proporciones antropológicas del cráneo que fue escaneado del personaje que está en el panteón, e hizo este rostro presentado por Michel Frost. Pero tuvo el descaro de la Universidad de Granada, hubo el descaro de pedirle a Omar Cruz que bajara de su portal la foto que él tenía porque estaba usurpando un derecho de autor. Y él todavía humilde le dice a Omar Cruz, bueno, pero es que Bolívar no tiene derecho de autor. ¿Cómo quién va a pretender derecho de autor sobre la imagen de Bolívar? Y ellos le dicen que es un trabajo artístico. Ah, no, entonces si es trabajo artístico vamos a poner las cosas en I, porque el que hizo el rostro fui yo, no él. Entonces eso es una gran pregunta. ¿Por qué utilizaste un rostro de Omar Cruz para decir que era el rostro que estaba ahí? Yo sí tengo la respuesta y se los voy a decir. Cuando nosotros vamos a estudiar la muerte de Bolívar, estamos estudiando un asesinato. Nosotros no estamos haciendo una... Es de una escena de crimen. Exacto, no es un capricho histórico que vamos a saber de qué murió Bolívar, porque al fin y al cabo se murió, y si no se iba a morir de tuberculosis, por lo que sea se iba a morir, porque nadie es Matusalén para vivir 600 años. Lo importante es saber de qué murió, porque eso sí cambia. Una cosa es el Bolívar como nos lo han presentado, enfermo, proscrito y fracasado, que decía Herado en el mar, a un Bolívar gallardo, valiente, que hasta el último día murió con las botas puestas. Eso es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque vas a convertir a Bolívar en un mártir, y eso es lo que no quieren. Convertir a Bolívar en un mártir nos hace recordar lo que sucedió con el M-19 en el año 75, cuando entraron a la Quinta de Bolívar y robaron la espada del Libertador. La espada del Libertador se convirtió en la llave que abría todos los pueblos de Colombia, e inclusive más allá. Se sabe que esa espada estuvo en Angola, estuvo en Cuba, estuvo en Nicaragua, la tuvo Sandino, porque al presentar la espada de Bolívar, eso era como un símbolo de lo que representaba el Libertador. Resulta que si eso hizo una espada, ¿qué no harían los restos de Bolívar? Entonces existía un gran temor con respecto a todo este tipo de cosas. Resulta que cuando tú vas a investigar la muerte de Bolívar, tienes que necesariamente entrar a analizar, porque eso lo manda el decreto. Ojo, esto no es que estoy diciendo que se va a hacer porque yo creo que era así, no. Cuando se hizo el decreto fue para investigar la muerte de Bolívar. O sea, tenía un solo objetivo, investigar la muerte. Y si yo voy a investigar la muerte, lo primero que yo tengo que colocar en el tapete son quiénes son los sospechosos. Y los sospechosos eran muy claros. ¿Quién era el primer sospechoso de la muerte de Bolívar? España, que era contra quien peleaba Bolívar. De hecho, lo había intentado asesinar en 5 veces. Lo hizo en el Rincón de los Toros, aquel famoso Rincón de los Toros. Lo hizo allá en la noche septembrina, cuando entraron ahí a Pedro Carujo, que se metieron y casi matan a Bolívar. Lo hicieron en el baile de las máscaras. O sea, hubo varios elementos para asesinar a Bolívar y el primer sospechoso era España. ¿Quién era el segundo sospechoso? Estados Unidos, porque Estados Unidos se decía neutral, que era mentira, y hay pruebas de que ellos ayudaban a los españoles. ¿Y quién era el tercer enemigo? Inglaterra. ¿Y cuál es el cuarto enemigo? Que no se menciona, que eso es algo que hay que denunciarlo. La Iglesia. Bolívar fue excomulgado por 4 papas. El principal enemigo de la independencia fue la Iglesia Católica. A Bolívar se le vilipendiaba. En todas las homilías se decían barbaridades del Libertador. Todos se acuerdan del padre de Cuervo, que Bolívar lo llamaba el Cuervo, allá en Bogotá, porque decía barbaridades del Libertador. Entonces habían 4 enemigos que eran claros. Significa que yo en una investigación, yo no puedo utilizar a ninguno de esos elementos para investigar, para que sea transparente. ¿Qué fue lo primero que hizo los representantes de manera irresponsable? Se buscaron a España, para que fuera España que hiciera la investigación de la muerte de Bolívar, cuando era el principal enemigo. Y entonces se fueron a la Universidad de Granada, se buscaron al doctor Lorente, que el doctor Lorente a su vez es un hombre que ha sido cuestionado por la historia, porque él de manera irresponsable dijo que los restos que están en Sevilla son los de Colón, cosa que no es cierta. Y Lorente se encargó de hacer
el análisis de ADN. Con una aclaratoria que dejó Lorente, tampoco lo estoy inventando yo, pueden meterse en internet y lo buscan. Lorente, en toda investigación de ADN, lo importante no es la investigación en sí, porque la investigación en sí es un hecho científico, es comparar un ADN con otro. Lo que es importante en una prueba de ADN es la cadena de custodia. ¿Qué se llama la cadena de custodia? De dónde se obtienen las muestras y cómo me llegan a mí al laboratorio. Porque eso es lo que me garantiza a mí que lo que yo estoy analizando es el personaje. Claro. Porque si no sería muy sencillo yo irme para un cementerio, cualquiera de aquí, escoger una muestra de un hueso de una madre, con la muestra de un hueso de un hijo de esa madre, presentarme en un laboratorio y decirle, mira, aquí tengo yo los restos de Francisco de Miranda. Y van a decir que coinciden. Ah, encontrar Francisco de Miranda. No, ¿de dónde sacaste los huesos? Lorente aclara que él nunca hizo la cadena de custodia. A él le enviaron los huesos al laboratorio de Granada. Entonces queda una gran interrogante. Nos lo vas a develar ahorita de regreso, sí. 9-2 minutos. También en sintonía de Directo a la Brasa. Estamos poniendo hoy a la brasa nada más y nada menos que la muerte del Libertador, la República de Florida, con el historiador y autor del libro La Carta, Jorge Sí, que sería interesante también hacer una comparación y que Jorge nos dé su opinión sobre la película que se acaba de crear de Bolívar. Y qué opinión nos da sobre eso. Así es. Bueno, regresamos. En breve regresaremos con Directo a la Brasa con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. 89.5 FM, oleando y arrasando. Oleando y arrasando. Oleando y arrasando. El siguiente es un programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Horario todo usuario. Una producción nacional independiente de Anginette Espinosa bajo el número 11.556. Comienza Vida a Plenitud con Anginette Espinosa por Hola 89.5 FM. A nombre de Sonríele a la vida con Integral Dent, Clínica de Implantología Dental. Centro Comercial Provemed, piso 2, oficina 33, Playa Landa. Aprendiendo a respirar. Si bien es cierto que todos respiramos, suena paradójico el término aprendiendo a respirar. El asunto es que logramos respirar mientras tengamos vida, pero olvidamos cómo hacerlo bien. La respiración es evidentemente un reflejo de nuestro cuerpo y por eso nos vamos haciendo poco a poco inconscientes de cómo estamos respirando. Sin darnos cuenta, aguantamos la respiración unas veces y otras veces respiramos incompleto. Existen 3 técnicas para mejorar la respiración consciente. La primera es la respiración dinámica, que haciéndola solo por la nariz y de manera rápida y persistente, se utiliza el sistema respiratorio a su máxima capacidad y nos ayuda a tener mayor vitalidad, flexibilidad y fuerza. Otra es la respiración relajada, donde inhalamos por la nariz y exhalamos lentamente por la boca. Y por último existe la respiración controlada, ideal para cuando estamos intranquilos, donde ayudados por nuestros dedos se respira una vez por una fosa nasal y la siguiente vez por la otra. Esto te ayuda a equilibrar los 2 hemisferios cerebrales, lo que instantáneamente ayuda a relajarnos. En definitiva, la respiración es un eficaz medio para liberar toxinas, purificar el cuerpo y modificar la conciencia, ayudándonos a llevar una vida a plenitud. Disfrutaste de Vida a Plenitud con Anginette Espinosa por Hola 89.5 FM. A nombre de Sonríele a la vida con Integral Dent, Clínica de Implantología Dental. Centro Comercial Provemed, piso 2, oficina 33, Playa Landa. Si no pudiste escuchar todos los tips durante la semana, disfruta de nuestro resumen semanal los sábados a la 1 de la tarde, porque todos merecemos una vida a plenitud. Hola 89.5, contigo a toda hora. Tus ojos me tienen tus ojos. Con la punta del pie, con la punta del pie, me tienes comiendo. Explosión musical. Hola. Hola 89.5 Y no reparo de lo que te haré.
De nuevo con ustedes, Directo a la Brasa, con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. Bueno, amigos, de regreso con su programa Directo a la Brasa, hoy en presencia y en compañía de Jorge Mier Hoffman, el autor del libro La Carta. Y bueno, estamos conversando y enterándonos de una serie de cosas que nos han dejado de verdad sin palabras, porque quienes están de algún modo confirmando, reafirmando, tiene que ver con la Academia de la Historia y en muchos casos funcionarios del gobierno venezolano. Entonces, ahí es donde uno se queda, ¿verdad? Como que... Pero también has dicho de que no se tome tu palabra como una opinión personal. Existen pruebas, ahí están, es cuestión de evaluarlas. Temas varios, surgen muchos. Interrogantes, surgen muchas. La apertura del sarcófago de estos supuestos restos de Libertador. Eso no es importante, perdón que me interrumpa. No, pero es que parto de esto. Tú entregaste pruebas para el análisis de ADN. Entonces, si bien es cierto, no es importante que lo que está allí sea o no sea, porque al final, pues bueno, yo voy a creer que es y punto. Igual que entro a una iglesia y ahí está Dios y ya, y lo creo y punto. Pero es el no darnos esa información cierta. Eso es lo que realmente preocupa. Esa es la información. Claro, fíjate, aquí no se trata ni siquiera de un prurito, pues yo pudiera también decir que a mí debió habérseme reconocido, porque todo se hizo en base a una investigación que yo presenté. Si yo no hubiera presentado el informe al presidente Chávez, jamás esto hubiera ocurrido. Pero es que no se trata de eso, porque, repito, esto se trata de un compromiso que tenemos todos y cada uno de los agradecidos, porque en la vida tú puedes tener todos los defectos, pero tienes que ser agradecido a un hombre como Simón Bolívar, que dio su vida justamente para que hoy estemos nosotros aquí sentados conversando, ¿no? Tenemos una patria que dar a nuestros hijos y una patria que siempre será una patria. Así nos invadan, así nos lo hagan, siempre será nuestra patria. Entonces, ese concepto es un concepto al cual nosotros tenemos un gran compromiso histórico. Digo esto porque no se trata de valorar ni adorar objetos ni huesos, porque el espíritu de Bolívar, y me da pie para echarte un cuento, para contarte algo. Hace 4 años yo fui invitado por Patricia Villegas de Telesur a un programa en Telesur justamente donde se iba a tocar el tema del magnicidio, muy parecido a lo que estamos hablando en este momento, porque en ese momento habían encontrado o capturado a unos individuos que en Panamá están esperando que pasara el avión del presidente Chávez para lanzarle un misil. Eso fue capturado o fueron denunciados, el hecho que evidentemente no ocurrió, pero el presidente Chávez hizo ese señalamiento en una cadena nacional. En la noche me invita a mí Patricia Villegas y estamos hablando de todo esto en la investigación de la muerte de Bolívar. Ella sabía que yo era la persona que estaba asesorando al presidente en todo esto. Y entonces me hizo una pregunta, ¿qué opinaba yo de este intento de magnicidio? Y yo le dije, mira, Patricia, te voy a contar con una historia. Resulta, nos vamos a ubicar en el 27 de noviembre de 1820, cuando la guerra por la independencia se había estancado. Por un lado estaba Bolívar relegado a lo que era Angostura, la región de Guayana, mientras Pablo Morillo dominaba prácticamente todo el territorio. Y no avanzaban, o sea, era una guerra de guerrilla. Y en ese momento ocurre algo muy interesante, que se plantea que haya en Venezuela un armisticio. Esto que yo le voy a contar, fíjese cómo se ha banalizado también, porque es un hecho tan importante, fíjese que pasa desapercibido para los historiadores, y sin embargo es lo más importante en toda nuestra historia. En este magnicidio, eso había ocurrido porque en España había habido la revolución que llaman la Revolución de Riego. Eran unos generales de Fernando VII que están invocando nuevamente volver a la Constitución de 1812, y dentro de esa disputa, España hizo un alto a la guerra que tenía aquí en América, pero para calmar los ánimos, deciden algo muy importante, que es hacer un armisticio. Y así se lo plantean
Antonio José Sucre, que era el secretario del Libertador. ¿Qué era un armisticio? Un armisticio es un poco lo que nosotros vemos en los desfiles militares. Se hace un alto a la guerra, se presentan los bandos militares de cada lado y luego que están sentados a cada lado, se estrechan y firman lo que tienen que firmar. Es decir, es un alto a la guerra. Pero el armisticio tiene un objetivo, vamos a decir, de trasfondo, que es mostrar lo que tú tienes y lo que yo tengo. Es como amedrentar al enemigo. O sea, yo te presento las armas que tú tienes y yo te presento las mías. Y se citaron a las 10 de la mañana en el pueblo de Santa Ana de Trujillo, Bolívar y Morillo. Evidentemente Morillo se presentó, ya desde las 4 de la mañana estaba el ejército de Morillo completo y tenía con qué hacerlo. Morillo tenía más de 15.000 hombres, todos engalanados a la usanza de la guerra de Trafalgar, porque eran mayoría hombres que habían peleado en la guerra napoleónica, muy bien uniformados. Morillo tenía a un lado la artillería, la caballería, tenía todo armado como se dice para decir, bueno, aquí te voy a presentar lo que yo tengo para que tú sepas. Pero del otro lado Bolívar, la verdad es que él no tenía nada. Bolívar nunca tuvo un ejército. Aquí se habla mucho de la palabra ejército libertador. Aquí nunca hubo un ejército libertador. Aquí lo que hubo fue 400 mercenarios ingleses que mandó López Méndez, entre los cuales se encontraban muchos militares que hicieron batallas importantes, que sería otro tema de hablar, el aporte de los ingleses justamente a la guerra de la independencia. Pero del resto, lo que eran llaneros, gente de pueblo, Bolívar, cuentan las historias que Bolívar pasaba con su caballo por los pueblos y las madres les entregaban niños de 14, 15 años y Bolívar los recibía y les decía con una expresión: hoy me entrega a un soldado de la patria, mañana te devolveré un general. O sea, esos niños se convertían en el ejército descalzos, no tenían sillas de montar, las lanzas eran improvisadas. Bolívar decía, hasta las puntas de las ramas son buenas para la guerra. No tenía ejército. Entonces cuando dicen el ejército libertador, eso es una forma bonita de alumbrar, inclusive las pinturas. Cuando tú ves esas pinturas todos vestidos de azul y lo hacen hasta en los desfiles, eso es mentira. Eso eran los ingleses que sí les gustaba vestirse bien. Ni siquiera Bolívar nunca se afeitaba. De hecho él vivía era con barba, pelo largo. Imagínate a Bolívar, tú te imaginas a Bolívar. El propio Che Guevara. Claro, tú te imaginas a Bolívar bonito caminando por ahí. Primero que era un contraste con la gente. Pues. La estatura. Bolívar medía decídense 1.52, que era lo más que él podía medir. Usaba un sombrero, ¿no? Él usaba un sombrero a la ancha y es lo que te voy a contar. Entonces resulta que Bolívar durante 3 meses, en cartas que le enviaba a sus amigos, tenían 3 meses comiendo plátano. Comíamos plátano en la mañana, plátano en la noche, y decía que estaban cansados de comer plátano. La única oportunidad de que podían comprar gallina era porque él tenía un soldado que era Martel. El soldado Martel era muy bueno jugando truco. Bolívar jugaba un juego que se llama Ropillo, que era muy parecido al truco, ¿no? Pero Martel era muy bueno. Entonces él mandaba a Martel para que jugara con el cura. El cura de allá de San Fernando, le gustaba el juego. Pero Martel, que era tramposo, siempre le ganaba. Entonces con la plata podía comprar gallina. Entonces eso lo decía Bolívar en sus cartas. Entonces cuando Pablo Morillo le plantea a él un desfile, contrale, ¿qué desfile si yo no tengo nada? Bueno, el hecho es que son las 10 de la mañana y está Morillo con todo su ejército. Eso se lo estoy contando yo a Patricia Villegas. Y en ese momento Bolívar no aparece, pero como a las 10 de la mañana ve que a lo lejos viene un hombre montado en una mula parda, con un sombrero de ala ancha y una ruana. La gran sorpresa para Morillo es que cuando se le presenta este campesino que le está viendo que viene ahí, le dice: ante usted el general Simón Bolívar. Eso le impresionó tanto a Morillo que a los 2 meses y 15 días se regresa a España. Y cuando se regresa a España, inmediatamente lo manda a llamar el rey Fernando VII y toda la corte a reclamarle que cómo era posible que ellos tienen 5 años tratando de matar a Bolívar. Habían pagado hasta sicario, acuerdas el Negro Pío que lo trató de matar allá en Jamaica, que es parte de la película que tú me vas a preguntar. El Negro Pío era un empleado de Bolívar que le pagaron 2.000 pesos a Pablo Morillo para que matara a Bolívar en la hamaca, pero resulta que Bolívar ese día estaba con una negrita. Bueno, negrita no, parece que estaba muy bien formada
Bolívar tenía buen gusto para las mujeres. Julia Clover era una mujer muy exuberante y esa noche Bolívar estaba con Julia Clover y dejó la hamaca sola. Entonces el pobre Félix Amestoy se acostó en la hamaca y Pío creyó que era Bolívar y mató a Félix Amestoy. Bueno, el hecho es de que ellos habían hecho lo imposible por matar a Bolívar. Y resulta que ese día en Santa Ana, Pablo Morillo lo tenía solito y sin ejército. Y no lo mató. Y cortándole la cabeza a la culebra, hasta ahí llegaba la revolución, es lo que pensaban los españoles. Pablo Morillo hace una reflexión. Que aún se piensa así. Sí, pero fíjate la reflexión. Por eso yo se lo estoy contando a Patricia. Le digo, Pablo Morillo le hizo una reflexión al rey. Le dice, Su Majestad, nadie pone en duda mi valor en la guerra. De hecho, él era héroe de la batalla de Trafalgar, él fue puesto prisionero. Si yo hubiese estado luchando contra un ejército, yo iba a dejar mi vida en Venezuela. Pero ese día cuando se me presentó Simón Bolívar, sin ejército y desarmado, me dio un mensaje a mí que se lo vengo a traer a usted. Nosotros no peleamos contra un hombre, ni contra un ejército. Peleamos contra un ideal, y los ideales nunca mueren. El ideal de Bolívar está sembrado en la conciencia del pueblo y es inmortal. Yo no tengo nada que hacer en Venezuela. Eso fue un mensaje que le digo yo a Patricia. ¿Qué significa eso? El día que la revolución bolivariana, el mensaje del presidente Chávez esté en la conciencia del pueblo, ¿qué importa que le lancen un misil? Nadie lo va a hacer porque él no es la cabeza de la revolución. La cabeza del pueblo, pero no te he terminado el cuento. Cuando yo hago ese comentario, inmediatamente me hace Patricia una repregunta. Y la respuesta parecía ser lógica. Me dice ella, ¿y quién encarna en este momento la revolución en el continente? Claro, yo estoy en Telesur y yo sentía que hasta los camarógrafos, todo el mundo la mirada me decían, menciónalo. Casi no mencioné a Chávez. Claro, era obvia la respuesta, ¿no? Sí, entonces yo le dije, bueno, te voy a responder con otra historia. Le digo, Patricia, en ese momento estaba vivo. Hay en la India un personaje que se llama Sai Baba. Sai Baba es un dios para los indios. Un tipo que materializa hasta el bigute, un hombre que tiene un carisma increíble. Y un reportero de la televisora española lo quiso ridiculizar. Y en el momento que viene saliendo Sai Baba de un templo, le pregunta al reportero, Sai Baba, ajá, dígame. Le dice, ¿es verdad que usted es Dios? Y le dice Sai Baba, sí, yo soy Dios y tú también. La diferencia es que yo tengo conciencia de ello, pero tú no. Le dije, ahora te voy a responder. ¿Quién encarna en este momento la revolución? Tú, yo, los camarógrafos y los millones que no están viendo. La diferencia es que no tenemos conciencia de ello. Chávez sí. Y lo tiene Evo Morales, y lo tiene Cristina, y lo tiene Manuel Ortega. O sea, todos lo tienen, pero nosotros no lo hemos tenido. Y esa es la verdad. Bolívar cuando muere, y muere asesinado, en esa carta que él le escribe, que nos la escribe a todos, ojo, mucha gente dice que es la carta Fanny, no, él dice mi querida prima, pero ni Fanny era prima, ni tenía nada que ver. Prima en el lenguaje metafórico masón está hablando ni primera. Fanny era Fanny. Exacto, prima era primera, era Colombia, y nosotros éramos todos. Cuando dice mi querida prima, somos nosotros. Dice, y nos dice, si yo hubiese muerto en un campo de batalla, dando frente al enemigo, te dejaría mi gloria. La gloria que entreví a tu lado en un sol de primavera. Eso lo dice en la carta. Pero muero despreciable, proscrito por los mismos que negaron mis favores. Víctima de un inmenso dolor. Víctima de inmensas amarguras. Nos está dando un mensaje en esa carta, queriendo decir que nosotros encarnamos a Bolívar. Y en la medida en que nosotros lo asumamos como tal, ¿qué me importa a mí lo que está en el panteón? Si Bolívar sigue vivo. Hay muchos que quieren que siga muerto. Hay muchos que quieren llegarle, como decía nuestro cantautor Ali Primera, seguirle llevando flores al panteón. No, nosotros no queremos a Bolívar en el panteón. Lo queremos en el pueblo, lo queremos en el pueblo que reclama sus derechos y lo queremos en una juventud que tiene un gran compromiso con esta patria que se llama Venezuela. Vamos a un corte. Son las 8:20, ¿qué? 8:20 minutos. 9:20 minutos. 9:20 minutos. Y regresamos con su programa Directo a la Brasa con Jorge Mier Hoffman
historiador y el autor del libro La Carta, que nos está enseñando algunas cosas que nos tienen en sorpresa. Regresamos. En breve regresaremos con Directo a la Brasa con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. 89.5 FM, oleando y arrasando. Oleando y arrasando. Oleando y arrasando. Los martes y jueves, de 8 a 9 de la mañana, y por Ola 89.5 FM, la red de mentiras será puesta al descubierto en Directo a la Brasa. Directo a la Brasa con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. Entérese de los planes que tiene la oposición, ordenados desde el norte. Directo a la Brasa con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. Y por Ola 89.5 FM. Ola te recomienda. Publicidad que llega a ustedes. Oleando y arrasando. La recuperación de instalaciones deportivas, el apoyo a los semilleros dotándolos de implementos e indumentarias, la preparación para la realización de la Serie del Caribe 2014 y el aporte económico a las fundaciones deportivas de la región insular hacen de este gobierno de inclusión el de mayor alcance a nivel nacional. En apenas 4 meses de trabajo, el gobernador Carlos Mata Figueroa sigue ofreciendo a los neoespartanos disciplina y deporte para todos. Gobierno Bolivariano de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, a triunfar por el deporte. Muy pronto, Margarita Driver, el lugar ideal para tu vehículo. Cajas acústicas, repuesto para vehículos y motos, papel ahumado, Luces HID, alarma, mecánica ligera, calle principal de Atamo Sur, al lado de La Ceiba. Margarita Driver. Lo que estabas esperando en la isla de Margarita. Porque ahora sí, tu carro va a sonar durísimo. ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisiónradiotv.com. Perlavisiónradiotv.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía, desde Margarita para Venezuela y el mundo. Contamos además con un equipo de moderadores nacionales e internacionales de primera línea. También somos los únicos en transmitir al mundo música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas. Y todo en audio y video de alta definición. Perlavisiónradiotv.com. El mundo a tus sentidos. Porque tu vida nos importa. Piensa cruzar por ahí. Lo correcto es usar el rayado peatonal. El mismo es un punto designado en la vía para ayudar a quienes como tú desean cruzar, manteniendo a los peatones donde puedan ser vistos por los conductores, siendo deber de ambos respetarlo. Utiliza correctamente el rayado peatonal. En el último año ocurrieron 1.044 accidentes de tránsito por causa de la inobservancia de los peatones. Ayúdanos a salvar vidas. Wey, Lei Ho. Hola, Chinito. Él dice que llegó señal GSM a la isla de Margarita. Él lo que quiere decir es que es el mejor en telefonía celular. Los mejores precios en señal GSM. Dice que está ubicado en el Centro Comercial Concord, Antiguo Cada. Que te comuniques al 0295-417-2328 o @Senal GSM. Bye bye. Chao, Chinito. Te esperamos en Keops, el único restaurante de Playa Parguito, donde cambiamos la palabra servirte por complacerte. Keops Playa Parguito, visítanos. Con la mejor comida, las mejores bebidas, con amplio estacionamiento, baños y un rico ambiente de playa. Keops, el mejor restaurante de Playa Parguito. Cosecha de logros. Ustedes se han ganado con su lucha y su lealtad
llevar esta espada de nuestro libertador siempre en alto y llévenla desenvainada con honor en su corazón. Por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de ahora usted es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y nosotros somos sus subordinados. La revolución avanza. Venezuela crece. Sipsi, pregonando conciencia. Sonríele a la vida con Integral Den. Equipos de última generación, materiales odontológicos de la mejor calidad, unidad quirúrgica especializada y de rehabilitación, blanqueamiento láser, ortodoncia, odontopediatría y mucho más. Además, si estás pensando en implantes dentales, debes ir con los mejores. Clínica de Implantología Dental Integral Den, únicos en la isla con estudios especializados y certificados. Integral Den, Clínica de Implantología Dental, Centro Comercial Provemed, Piso 2, Oficina 33, Playa El Ángel, 264-4066, 611-9464. 0426-586-5036 y sonríele a la vida con Integral Den. Porque en el SAIME estamos cada día más cerca de ti. Hemos simplificado los requisitos para obtener tus documentos de identidad como cédula y pasaporte, dando fe de que somos un logro más hecho en revolución. Y en virtud de brindar un servicio de calidad a todo nuestro pueblo venezolano, el director general del SAIME ha puesto en marcha la 5ª oficina en el estado Nueva Esparta, con sede en la avenida 4 de Mayo en Por la Mar. Solo buena música. Indetenible. Si no estás en ola, no estás en nada. Hola, 89.5. De nuevo con ustedes, Directo a la Brasa, con Carlos Mier Hoffman y Rafael Arias. Bueno amigos, de regreso con su programa Directo a la Brasa, tratando hoy el tema de la muerte de Bolívar, la liberación de la Florida y aprendiendo un poco de historia, pero una historia que no habíamos escuchado, es una historia diferente, una historia pero que se basa en pruebas y en hechos de investigación que posee el invitado Jorge Mier Hoffman. Es el autor del libro, yo creo que es el más polémico de lo que va del siglo XXI, porque nada más y nada menos... Y el más prohibido. Y el más prohibido, por eso, y nada más y nada menos estamos tocando un tema... Ha sido recogido hasta por las librerías. Sí, o sea, sí, librerías sí. No han tenido instrucciones de no venderlo. Ahora, en el primer libro se toca específicamente el tema de la carta de Fanny. Y cuando empezaste las conversaciones hablabas de signos masónicos, más o menos qué pudieron ustedes en esta investigación, o tú específicamente, qué viste, qué signos habían, qué decía la carta Fanny. Bolívar era masón, es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Y los masones utilizan códigos, signos y claves. Y en aquella época mucho más, porque en aquella época no había el internet, no había... ¿Cómo hacía yo para mandar una carta con un plan de batalla y no fuera interpretada con el enemigo, se le interceptaba? Imagínate lo difícil que era esto, ¿no? Porque yo para movilizarme, un ejemplo, Bolívar iba hacia Junín y entonces envía una carta al general Lamar, que se encontraba a 10 días de distancia, y la carta fue interceptada. Y los enemigos cuando fueron se encontraron que ahí no había nada. ¿Por qué? Pues llevaba un código masónico que tenía un significado diferente. Entonces Bolívar utilizaba signos y códigos. De hecho, en la carta de Fanny, Bolívar lo dice al principio. Dice de manera poética: esta carta llena con signos vacilantes. La escribe la misma mano que escribió la tuya en las horas del amor, de la esperanza y de la fe. Le está diciendo a nosotros que cuando veamos esa carta tiene signos que vacilan entre el contenido y la realidad del mensaje. O sea, una carta muy polémica en torno a ese sentido.
¿Por qué la carta es polémica? Porque esa carta la escribe Bolívar el día 6 de diciembre, cuando es trasladado de la Casa de Aduana a la Quinta San Pedro Alejandrino. Y en la carta él se despide y dice: adiós Fanny, todo ha terminado, juventud, gloria. O sea, ¿cómo todo ha terminado? Si supuestamente va a morir el 17. ¿Y dónde sacó él la fuerza para escribir esa carta? Entonces por eso los historiadores dijeron: no, esa carta es mentira, porque Bolívar no tiene por qué haberse despedido. Y luego, ¿dónde sacó ese romanticismo trasnochado de hablar con tanta poesía? Claro, la ignorancia es de cada quien, ¿no? La carta era una carta masónica con una serie de signos, de la cual el presidente Chávez sí estuvo convencido de ella, tanto así que la leyó. La última carta que leyó el presidente Chávez fue la carta Fanny. De hecho, en una oportunidad se trajo el presidente Chávez al presidente Uribe. La última vez que llegó el presidente Uribe a Venezuela, hubo una rueda de prensa y, para sorpresa de todos, Chávez en ese momento le dice al presidente Uribe: ¿qué opina usted de la carta Fanny? Y comienza Uribe. Se ve que ya lo habían conversado, porque Uribe le dice: sí, presidente, como yo le dije, he profundizado mucho en ella, he hablado con Gabriel García Márquez. Y comienza Uribe a dar todo un análisis de la carta de Fanny, y todos los historiadores impresionados: ¿por qué el presidente está tocando esto en esta situación? Porque Chávez sabía que ahí estaba la respuesta a la muerte de Bolívar. Y todavía en pleno acto del Panteón Nacional, 17 de diciembre del 2011, se pone a leer la carta Fanny nuevamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sí, efectivamente, Bolívar nos dejó un mensaje y había que develarlo, y fue develado. Pero tiene sus enemigos. Y ahí el por qué no se habla de lo de la Florida. ¿Cómo explican ustedes, hablando un poco de la película que tú estás señalando, que la película que se hizo Bolívar es importante? Claro que es importante. Toda película que se haga del Libertador y cualquier prócer nuestro es importante. Pero ¿qué sentido tiene de que se ocupe tanto largometraje en televisión para anunciar la película y no oyen ni siquiera una reseña noticiosa de que la Universidad de Georgia acaba de determinar que efectivamente Simón Bolívar libertó la Florida? Cuando es un hecho que debería ocupar las primeras páginas en toda Venezuela. Claro, es una estrella más que deberíamos agregar ahora. No, ¿tú sabes lo que es darle a Bolívar una república? ¿Tú sabes lo que es darle a Bolívar una república más? Eso tiene una connotación mucho más importante que la misma muerte de Bolívar. Creo que no se toca en la película, ¿no? No, ni mucho menos, ni lo verás ni ningún historiador. ¿Por qué no? Porque toca reconocer eso, entonces crear el motivo del asesinato de Bolívar. Entonces una cosa conlleva a la otra. Entonces, para que tú veas que hay mucha manipulación. Ahorita estamos conversando el concepto de ejército y Bolívar militar, que es otra gran mentira. Bolívar ni era militar, ni Bolívar conducía ejército. Bolívar nunca fue una escuela militar. La famosa escuela, estiró la pata la puerta. La famosa escuela de los batallones de los blancos de Aragua, que fue Bolívar cuando tenía 14 años, era porque esa escuela era de su papá. El papá era el dueño de la academia. Y el título que le dieron de niño, que supuestamente 12, tampoco, 13 años, él no tenía absolutamente nada. El Bolívar, Simón Bolívar, su papá, Juan Vicente Bolívar, tenía porque era un hombre que tenía mucho dinero y tenía una academia en los Valles de Aragua, que era una academia militar, como el dueño de aquí, la Academia Guayamurí, por darte, o el Colegio El Ángel, tiene una academia privada. Y Bolívar asistió ahí cuando tenía 14 años, solamente estuvo un año, y de ahí se fue a Europa. Alguien inventó que él estudió en la Academia de Sorex, en Francia, porque en esa academia estudió Napoleón. Resulta que es mentira, en esa academia no existen registros, y ahí José Luis Astado Bastardo, una persona al cual yo admiré mucho desde el punto de vista histórico, una persona que profundizó mucho en la vida del Libertador, encontró que es mentira, Bolívar nunca estuvo en Sorex. Al final Bolívar nunca estuvo en ninguna academia militar. Lo que pasa es que Bolívar aprendió el arte de la guerra en las batallas y convirtió cada triunfo en una universidad. Bolívar llevaba en su alforja un libro de Julio César, La Guerra de las Galias, que se escribió en el año 33 a.C. Y para sorpresa de muchos, que ese libro que aparece está dentro de los libros que tenía el Libertador. ¿Tú sabes cuál era el secreto de Julio César? Los códigos y los signos que colocaba en las cartas. Era el libro que utilizaba Bolívar.
Entonces fíjate cómo comienza a tener un sentido todo ese sentido práctico. Bolívar, su ejército era el pueblo, que convirtió al pueblo en soldado. Mira, acuérdense la batalla de la Victoria, estamos hablando en el año 14, cuando Bolívar está peleando en la puerta, no hay ejército, viene Boves con 4.000 hombres hacia Caracas y le da órdenes a José Félix Rivas que arme un ejército en Caracas para frenar a Boves. Y resulta que José Félix Rivas se encuentra que no habían soldados, no habían hombres, todo estaba en la guerra. Y tuvo que ir a la Universidad de Caracas, que es justamente donde está ahorita el Congreso de la República, y reclutó a 800 estudiantes que jamás en su vida habían portado ni siquiera un revólver. Y se los llevó a la Victoria. Y utilizó algo muy interesante, que a cada uno lo colocó en una trinchera y los convirtió cada uno en generales de su trinchera. Y un famoso discurso que le da en ese momento José Félix Rivas, que le dice, creo que es necesario vencer, viva la República. ¿Cuál fue la sorpresa para Boves con 4.000 llaneros? Salieron corriendo, no pudieron con 800 estudiantes que jamás en su vida pelearon. La diferencia es que esos muchachos que estaban ahí estaban luchando por una patria. No es el caso de Boves, que eran unos bandoleros que querían entrar a saquear. El concepto de patria te multiplica, que fue lo que pasó en Vietnam. Por eso es que en Vietnam no pudo los americanos, porque cada vietnamita luchaba por una patria. Y ese concepto de patria te multiplica en fuerza, en inteligencia y resistencia. Ese concepto fue el que utilizó Bolívar. ¿Cómo se entiende que Bolívar se fue con llaneros a cruzar el páramo de Pisba a liberar Nueva Granada? Llanero. ¿Cuál era el ejército que llevó Bolívar desde Venezuela hasta allá en el Potosí para liberar 5 naciones? Eran llaneros. Y no trajo nada a cambio. Por eso que uno de los grandes valores que tiene Bolívar es que si nosotros leemos la historia universal, vamos a encontrar que en 13.000 años de historia vas a encontrar un sinnúmero de presidentes, capitanes, emperadores, reyes, científicos, pero un solo título en 13.000 años de historia se le ha dado a un hombre, que es libertador, y lo tiene Simón Bolívar. ¿Y qué es libertador? Libertador tiene una connotación tan grande que la gente quizás no lo ha medido en su justa dimensión. Libertador es aquel que sale de su frontera a dar la vida por salvar a otro y de regreso no traerse ni siquiera un gramo de tierra. Sí. Ahora, Jorge. Ese concepto que solamente se ve en hombres como Jesús, hombres como Saibaba, como Buda, como Mahoma, que han hecho de eso una religión, es para que nosotros hagamos de Bolívar una religión. Por eso yo creé una ciencia que se llama bolivarianología, que es buscar la esencia de Bolívar para entender que todo esto que nosotros tenemos es así. Por eso una de las grandes críticas que yo tengo ahorita, que por ahí salieron, haciendo un poco, entrando ahora en la política, que se pretende llamar ahora Nueva Esparta bolivariana. No, es un error histórico, porque la Constitución de nuestra República dice que somos bolivarianos. Al decir República Bolivariana de Venezuela, hasta esta emisora donde estamos, que es Ola 89.5, es bolivariana. Todo lo que está aquí es bolivariano. Yo no tengo por qué bautizar a nadie bolivariano, porque el día que lo haga, estoy diciendo que el que no tiene el nombre, entonces no lo es. Claro. Sí, no, quería preguntarnos, Bolívar, Carlos Marx. Mira, que en algún momento inclusive la oposición trató de colocar como una diferencia entre Bolívar y Carlos Marx. Mira, el caso de Carlos Marx es interesante, porque el caso de Carlos Marx tiene que ver con un elemento que es la hija de Bolívar. Estamos hablando de Flora Tristán. Bolívar tuvo amores con Teresa Lenier. Teresa Lenier es una mujer que él conoció en Francia, en París. De esa relación nació una niña llamada Flora Tristán. Flora Tristán se sabe que es la hija de Bolívar. Flora Tristán fue una gran revolucionaria que fue la que inclusive creó el Manifiesto de los Trabajadores. Ella fue la que creó aquella frase, hombres libres al poder. Fue la que creó los sindicatos. Flora Tristán fue la que influyó en Carlos Marx, porque Carlos Marx, toda su filosofía del comunismo, que era, en el caso estamos hablando que Carlos Marx estaba hablando de la doctrina socialista, acuérdate que era el capitalismo, ese tipo de cosas. Él fue influenciado por Flora Tristán,
que lo reconoce el propio Carlos Marx. Lo que nunca se imaginó Carlos Marx, que justamente él se está alimentando de una hija del Libertador. Carlos Marx, él fue contratado por un periódico de los Estados Unidos para escribir una biografía del Libertador, Simón Bolívar. En ese momento, Carlos Marx se percató de algo que afectó mucho su interés intelectual, que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahorita con los historiadores, que mucho de lo que él venía manejando en el Manifiesto Comunista y el capitalismo cuando estaba con Federico Engels, resulta que no era original. Lo que él había manejado como algo original ya había sido hablado por Simón Bolívar hace mucho tiempo. El concepto del socialismo, el poder social, eso ya estaba en la frase del Libertador. El cooperativismo ya existía en el Libertador. El concepto del salario justo, los sindicatos, fueron creados por Bolívar. Entonces, mucho de lo que él había manejado en el Manifiesto Comunista con Federico Engels, resulta que ya tenía un elemento social por parte del Libertador, porque Bolívar era socialista por ideología. Todo su fundamento era socialista. Entonces, ¿qué pasó? Quizás dentro de ese choque intelectual, él trató de desdibujar a Bolívar y creó un documento que se llama Bolívar y Ponte, visto por Carlos Marx. Fue tan denigrante la figura del Libertador que no fue publicado en los Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país, imagínate, con esa visión imperialista. Terminó siendo publicado en Argentina por un diario, y hoy en día es considerado uno de los escritos más infames que se han hecho contra el Libertador, porque desdice de la condición de líder comunista que fue Carlos Marx, pero sobre todo desdice de su posición intelectual, de haber investigado a fondo y sobre todo al haber calumniado, porque lo hizo con toda la intención, cuando él dice que utiliza frases muy peyorativas contra el Libertador, lo llama infame, asesino, cruel, vil. Pero ahorita, ahora estamos hablando del siglo XXI y de hace apenas, no creo que tenga un año, hay historiadores que también se han expresado así de Bolívar. Bueno, hay uno que está ahorita, que es Federico Wilches. Yo he hecho algunas y lo voy a decir públicamente aquí. Hay un senador de Colombia, se llama Federico Wilches. Él acaba de publicar un libro que se llama Los Oídos del Rey. En ese libro, él está dando una gira mundial patrocinado por la UNESCO, patrocinado por la Universidad Complutense de Madrid, patrocinado por la Universidad de Colombia. Es recibido con todos los honores en todas las academias de historia. Estaba en Venezuela y es un hombre que en este momento ustedes pueden meterse en internet y busquen Federico Wilches, Los Oídos del Rey, y se dirige al Libertador de la manera más infame. Ni Carlos Marx, él dice que Bolívar era un asesino, que Bolívar era un sádico. Ahora, que entraba a los pueblos a violar a las mujeres. De Carlos Marx? Porque la conducta de Carlos Marx, la conducta de Carlos Marx, ya lo entiendo, es de que él vio en Bolívar que su originalidad se veía amenazada por lo que representaba Bolívar. Acuérdate que cuando él escribe esto, ya Bolívar no existía. Cuando Bolívar muere, él apenas tenía 13 años. Pero mucho de lo que él se vendió, acuérdate que él publicó esto en Alemania. Él trabajaba en una editorial de Alemania, donde él comenzó a trabajar, comenzó el Manifiesto Comunista, comenzó a trabajar todo esto, el Capital también que escribió. Pero yo me imagino, por lo que me ha tocado investigar, mucho de lo que él pregonó como doctrina original del socialismo comunista ya estaba reflejado justamente en la doctrina de Simón Bolívar. En el fondo era lo mismo. Vamos a decir parecido, pero la originalidad, que es lo que él vendió y es lo que lo reconoce la historia, porque aquí cuando se habla de comunismo inmediatamente se nombra Carlos Marx, y no es así. O sea, el comunismo como una doctrina existía en todas las culturas americanas. Los incas eran comunistas, en los incas no existía la unidad privada, sino la unidad comunitaria. En nuestras culturas incas, los Yanomami son comunistas porque ellos tienen la propiedad comunitaria, hasta la mujer es comunitaria. O sea, la mujer de uno puede servir también a otro, o a un invitado. O sea, hay un concepto de comunidad que existe, que es lo que diferencia de lo que es el capitalismo al comunismo. Ahora, ¿qué es lo que era Bolívar? Bolívar no era ni comunista ni capitalista.
Bolívar estaba en el justo centro y era el socialismo, de ahí la palabra socialismo bolivariano, que es convivir en total armonía el interés particular y el colectivo, solo que en el caso de Bolívar, su gobierno era un gobierno extremadamente socialista. Tan así que cuando Bolívar le plantearon cuál es el mejor sistema de gobierno que en ese momento existía, que era el modelo de la Revolución Francesa, o era el modelo monárquico que existía en el momento, él dijo que el mejor sistema es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de felicidad social y la mayor suma de felicidad posible. Es decir, para Bolívar el objetivo es la felicidad y él convirtió la felicidad en un modelo de gobierno. Llámese como se llame. Claro. Porque la felicidad al fin y al cabo es lo que pretendemos todos. No hay nada más que añore cualquier persona que ser feliz. Hay quienes son felices obteniendo cosas, hay quienes son felices viviendo modestamente, hay quienes son felices sin desear nada, como decía Platón, ¿no? Que pobre no es el que mucho tiene, sino el que mucho desea. O sea, hay un concepto de la felicidad que es el que manejaba Bolívar, y ese concepto de la felicidad es el que plasmó en los modelos de constitución. Ese concepto de la felicidad, ahí cabemos todos, cabe cualquier corriente política. Yo creo que eso lo relaciona con el verdadero sentido de lo que es el socialismo. El socialismo es eso, es la felicidad. Y en ese punto es donde encontró Carlos Marx que Bolívar ya había tocado un punto para lo cual él no era original, y en vez de tener la hidalguía de reconocerlo, lo que hizo fue de denigrar de la figura del libertador. Ya quedan pocos minutos para que finalicemos. ¿Tienes una pregunta? No, el significado de masón, para aquellos que no... Mira, la masonería nace en las riberas del Nilo, estamos hablando del año 3500 a.C., estamos hablando de la corte del faraón Akenatón, cuando él cree en Menfis lo que se llaman las logias del Oriente. Ahí simplemente se constituían. Estamos hablando que en aquella época, vamos a hablar lo que era el imperio egipcio, existían una gran cantidad de dioses, muchos dioses. Tenían dioses hasta de los pájaros, el caimán era un dios. Y luego apareció un personaje llamado Akenatón, que por cierto, Moisés pertenecía a la corte de Akenatón. Y comenzó a trabajar en la figura de un solo dios, que era el dios Sol. A un dios que, por cierto, ellos lo aclamaban con la palabra amén. Esa palabra que se utiliza mucho en el catolicismo fue usada de la corte de Akenatón, amén. Y en la corte de Akenatón se crearon las logias de los libres pensadores, es decir, individuos que no están influenciados por el entorno y podían discutir cualquier cosa. Pasan los años y estamos en la época ya de 1805, para hacer un poco hincapié de lo que es Bolívar, y la iglesia siempre ha condenado la masonería, la ha perseguido, y a los masones los excomulgaban, y si los agarraban en cualquier acto los llevaban al paredón. Entonces los masones se reunían en sitios ocultos, de ahí el nombre sociedades secretas, donde se reunían. ¿Quiénes se reunían ahí? Los libres pensadores, los científicos, como con Guy Lussac. Guy Lussac fue aquel que hizo la teoría de los gases, que era un científico francés. ¿Te acuerdas que la iglesia prohibía la ciencia? Todo lo que no hiciera Dios era condenado. Y si tú decías que eso lo hacían los hombres, entonces ibas llevado a los tribunales de Inquisición y podías ir a la horca, como le pareció a Galileo Galilei, por haber dicho que la Tierra gira alrededor del Sol, lo excomulgaron. Entonces Guy Lussac se reunía ahí, ¿ok? De Laplace, que era un científico francés que trabajó sobre la teoría de la formación del universo, también se reunía ahí. Y todos estos señores fueron amigos de Bolívar. Imagínate. Mucha gente no sabe que Bolívar fue vulcanólogo. Bolívar iba al monte el Vesubio a estudiar los volcanes. Mucha gente no sabe que Bolívar era arqueólogo. O sea, Bolívar tiene una cantidad de personalidades, de facetas. Yo diría personalidades, porque él era muy científico. Entonces, en ese sitio, él conoció la masonería porque él podía reunirse con todos esos intelectuales. Y gracias a la masonería fue que se pudo hacer la libertad de América. Porque comenzando por George Washington, pasando por Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Orlando O'Higgins, Sucre, Santander, José de San Martín, todos eran masones. ¿Por qué eran masones? Porque la masonería te enseñaba a ti 3 pilares fundamentales que son lo que hacen la vida de los hombres y por la cual tú debes luchar y debes morir, que son la libertad,
la igualdad y la fraternidad. Esos son 3 valores universales y esos 3 valores los encarna la masonería. Por eso Bolívar hasta el día de su muerte fue masón y no es como dicen muchos por ahí que él persiguió a la masonería. Sí, Jorge, la muerte de Chávez, la muerte de Bolívar y la actualidad, el tiempo que vivimos ahora. Es lo mismo, la misma historia y los mismos protagonistas. Lo único que cambia es el tiempo y lo único que cambia es la actitud nuestra. Que nosotros frente a esos hechos seguimos siendo indiferentes. Cuando a estas alturas ya nosotros deberíamos tener actitudes mucho más beligerantes. Caso como el que estamos hablando de la Florida, la bitácora, y sin embargo eso parece que no tiene importancia, quizás tiene más importancia una película. Entonces una película que pudiera ser interesante, pero no tiene impacto en lo que es la conciencia revolucionaria que en este momento reclama el continente. ¿Piensa que fue un verdadero cáncer el del comandante Chávez? Mira, yo pienso que se trata de que hay un elemento que no cuadra dentro de la lógica de la enfermedad del presidente y es el desarrollo de la enfermedad. El cáncer que presenta el presidente Chávez no responde a una enfermedad como la que puede tener cualquier individuo. Todos estamos sujetos a enfermarnos, es verdad, pero también la ciencia presta una colaboración para que tengamos por lo menos una mejor calidad de vida. Si nosotros vemos el desarrollo de la enfermedad del presidente, prácticamente Chávez muere en un año. Un cáncer donde lo tenía localizado no da para eso. Ni siquiera podemos hablar de un cáncer cerebral, un cáncer en un órgano de ese tipo, pero un cáncer en el hueso ilíaco que se desarrolle y un año te dé la muerte, eso solamente se ve a través de una cepa desarrollada en un laboratorio. Sí, Jorge, hoy es Siria, Israel. Mañana puede ser Colombia, Venezuela. No, señor. Siria es Venezuela. Vamos a estar claros en esto. Cuando nosotros hablamos de cualquier acción militar en el Medio Oriente, inmediatamente es Venezuela, por una sencilla razón. Una acción en el Medio Oriente va a paralizar el tráfico de barcos petroleros a las empresas transnacionales. La única fuente inmediata y permanente y abundante es Venezuela. Ellos no van a cometer ninguna acción si eso pasa. De ahí el porqué. Ayer llegaron barcos rusos a las costas de Siria y llegaron barcos rusos a Venezuela. Por algo fue. Gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia tiene un problema. El gobierno de Colombia es que tiene un pueblo que no está a la altura del gobierno de Colombia. Hay un pueblo que no responde a los intereses del gobierno de Colombia. Colombia está dividido en 3 toletes. Hay un tolete que está manejando ahorita fuertemente los norteamericanos con 7 bases ingresadas ahí. Hay que conocer realmente a Bolívar para entender lo que vivimos ahora. Es y la no razón, ser manipulado. Es la razón de ser, no hay otra. Bolívar es la única referencia histórica que nosotros tenemos para saber hacia dónde apuntan los misiles norteamericanos. Interesante, Carlos. Libro 3. El libro 3 va a salir. ¿Y dónde, dónde se puede ubicar? ¿Qué diferencia tiene con el 1 y 2? El libro 3 se diferencia en que ahí se va a conocer toda la verdad del presidente Chávez y la muerte de Bolívar. Así de simple te lo pongo. Hasta ahora la historia ha manejado una situación, yo he manejado otra. En el libro 3 va a salir la verdadera historia que manejaba el presidente Chávez. Ok, sí, bueno, de hecho ya el libro 1 y 2... No tiene editorial, ni va a tener editorial. De hecho yo firmé un contrato con Random House y ellos lo deshicieron después de 2 años por presiones. También Planeta lo deshizo. Ninguno quiere poner la mano en la candela. Yo me encargaré de sacarlo, o sea, yo creo que mira, dentro de esto yo no he hecho nada, o sea, yo no tengo ningún mérito. Mi mérito es que las cosas me han llegado, pudiera decir que por suerte o caída del cielo, por lo que sea. Pienso que el libro 3 va a ser la misma situación. Y al fin y al cabo, mientras más lo prohíban, más va a buscarlo la gente. Bueno, de hecho, y existe la red del internet, que en el internet aparecen muchas cosas. En Amazon, que es una de las redes más grandes de compra, lo subastan con unos precios exorbitantes, el libro 1 y 2. Sí, yo eso no participo. Claro. Pero es que me parece bien, porque al fin y al cabo yo no estoy esto por hacer un negocio. O sea, si hubiese hecho un negocio, tenía otra visión. Pero acuérdate que tenemos un compromiso. Y nuestro compromiso es con una persona que dio su vida. Y en el caso mío es reivindicarlo en su muerte. Para mí sería un lujo reivindicar a Bolívar, ¿no? Y si lo voy a hacer, creo que lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo esa misión. Porque yo quiero que el día de mañana sea derogado el decreto oficial que está en la Asamblea Nacional por un nuevo decreto donde diga que Bolívar fue asesinado. Jorge,
Bolívar, el Bolívar de Chávez y el Bolívar de la oposición. Bueno, hay una diferencia. Yo fui el que le di la información a Jorge Rodríguez con respecto a Simón Bolívar. Todo el mundo le llamó la atención cuando salió un Simón Bolívar. Le dije, no, a mí me parece lo más normal, porque existe un Simón Bolívar Búnker. Simón Bolívar Búnker fue un general que él murió en el asalto en la Segunda Guerra Mundial, en una de las islas japonesas. Y era un hombre muy capitalista. Y él asumió el nombre Simón Bolívar porque él se consideraba el libertador de los norteamericanos. Y bueno, y se llamaba así. Entonces yo consideré que era lógico el Simón Bolívar de Capriles, porque es el gringo, el Simón Bolívar gringo. Pero otra cosa es el Simón Bolívar libertador. Hay una gran diferencia. Bueno, amigos, ya 8:55 minutos, que falta 56. Sí, ya es hora de despedirnos, Jorge. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, no, me gustaría dar la información de la Asociación Civil de Colombianos en Venezuela, Jorge, que hoy a las 10 de la mañana dedicó una rueda de prensa en rechazo al magnicidio, el intento de magnicidio contra Maduro y contra Diosdado Cabello. Igual le exigen pues al presidente Santos que sea sincero con el proceso de paz que se está dando en La Habana y apoya el paro agrario que se está dando en Colombia. Bueno, informo esto para que sepan, pues yo creo que de una u otra forma el pueblo colombiano que vivimos acá y el pueblo colombiano en general tiene alguna relación con Bolívar, con la patria grande. Sí, los teléfonos de la emisora no estuvieron abiertos porque hay problemas técnicos. De hecho, no podemos recibir llamadas. Y lo que hemos hecho es dejar que tú desarrolles. Esto se ha grabado y, según me informó la dirección de la misma, va a reponerlo, no sé a qué hora, pero va a reponer este programa. Así pues que puede pasar la voz, estén pendientes de la emisora para que escuchen y nos enteremos de algunas cosas que nos han dejado definitivamente sin palabras. ¿No tiene nada que preguntar? La Gaceta de Venezuela, donde oficialmente se anuncia la muerte de Bolívar, fue el 21 de enero de 1831. Está firmada por José Antonio Páez, el doctor José María Vargas, que era el diputado de la Cociata por Caracas, y Leocadio Guzmán, que por cierto les voy a dar una primicia que tampoco ha salido. Leocadio Guzmán fue un gran enemigo de Bolívar, de hecho es el padre de Guzmán Blanco. Leocadio Guzmán, siendo enemigo de Bolívar, él se hizo sepultar debajo de la urna que estaba en el Panteón Nacional. La urna que se decía de Bolívar, debajo, él se hizo enterrar ahí y no dijo nada, para que cada vez que fueran allá le rindieran honores a él. Cuando se hizo la mudanza, se encontró que debajo había una urna que decía Leocadio Guzmán. Imagínate. Sí, bueno, se reportan también desde Barranquilla, Colombia. O sea, eso se llama corrupción de muertos, para que tú veas hasta dónde llega la corrupción, ¿no? Así como hay corrupción en los vivos, también hay corrupción en los muertos. Están reportando de Barranquilla. Sí, Barranquilla, Colombia, en sintonía, Jorge. Bueno, gracias. Yo en Barranquilla tengo pendiente una ida porque justamente en Barranquilla es donde nació, cuando Bolívar se monta en el puerto de Sabanilla, el 1 de diciembre, que va rumbo a Santa Marta. Ahora, quiero visitar ahí. Cuando se abre la tumba, había una nota del doctor Vargas. Bueno, ese es otro gran error que se ha manejado aquí. Aquí se ha querido manipular la historia por dos cosas. Primero, la ignorancia. Aquí se dijo que cuando se le abrió la turna, se encontraron de que en esa turna estaba una bandera de Venezuela que decía Made in England. Y hubo historiadores que dijeron que eso fue una manera de humillar al libertador colocando, lo cual demuestra una gran ignorancia, porque esa bandera estaba ahí por tres hechos históricos. El primero de ellos fue el de Ferriar, el general Ferriar, cuando en la batalla Pantano de Vargas, que era un general inglés, y en plena batalla hubo que cortarle el brazo. Con el otro brazo agarró el brazo y dijo ¡viva la patria! Y entonces el médico le dice, ¿cuál patria? Irlanda, Inglaterra. Le dijo, no, Colombia, que me va a dar muerte, dando a entender que está dando su vida por Colombia. El otro fue George Hotterwaus, que él estuvo en la batalla de Bomboná. George Hotterwaus, él cuando no podía pasar el Libertador y no había forma de pasar por un estrecho desfiladero, porque lo esperaban los pastuzos con balas, el hombre se ha parado
y con su pecho comenzó a parar las balas y todos los demás venían atrás. Y gracias a que él murió ahí, pudo hacerlo. Y el tercero fue en la batalla de Carabobo, cuando uno de los generales ingleses salvó en el Pase de la Mona al batallón de los Bravos de Apure que conducía Páez, que estaba siendo aniquilado. Y entonces Bolívar, por esos tres gestos, agarró la bandera y dijo que la bandera inglesa, el batallón inglés podía desfilar con bayoneta calada en los ejércitos libertadores. Por eso que cuando Bolívar se le rinden honores, se le colocaba la bandera que se bajaba de la embajada de Inglaterra. Eso por esa razón. Y con respecto a ese documento que apareció en la urna, eso no fue ningún documento científico como hicieron ver Carmen Borque y todos los que estaban ahí. No, fue la factura de cobro por 91,12 pesos que cobró José María Vargas, pero como no se la pagaron, se la metió otra vez en el ataúd. Uno de sus enemigos fue Vargas. Era enemigo de Bolívar, él era el diputado de la Cauciata. Va a quedar esto al aire porque no hay tiempo, pero entonces ¿por qué está como supuestamente beneficiario del testamento de Bolívar? Porque el testamento es falso. Ahí está, pues. Sí, bueno, muchos en sintonía, Carlos. Comunidad colombiana acá en Nueva Esparta, Ruta Socialista de Suávila, Villa San Antonio, Murachí del Frente de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte, Comité de Países Hermanos, Nelson Hasse, Cotoperí y funcionarios de las instituciones en sintonía con Directo a la Brasa, hermano. Sí, señor. Bueno, amigos, nada, un verdadero placer. Ya tenemos que correr. Gracias a la Dirección General, Anginette Espinosa, Sandra García Urbáez, Noslen Serrano, nuestro amigo Rubén en los controles y un servidor, Carlos Mier Hoffman. Será hasta el próximo ya te agarré. Martes 8 de la mañana. 8 de la mañana. Gracias, Xiomara Carrillo. Y gracias a todos, amigos, por estar en sintonía. Será hasta un nuevo programa donde pondremos a la brasa un nuevo tema. Chao, chao. Hola FM presentó Directo a la Brasa.